Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al webinar Desafío de las Sociedades Longevas, organizado por la Fundación Astur en el marco del ciclo de encuentros virtuales que hemos denominado Conversando sobre el futuro con Enrique Iglesias. Queremos agradecer especialmente a nuestros panelistas, la doctora María Blasco, bióloga molecular, y al doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Rodolfo Saldaña. También muy especialmente a todos quienes nos están siguiendo a través de la plataforma YouTube y se han hecho un hueco en esta jornada para acompañarnos a pensar juntos y a analizar juntos sobre esta temática. A las autoridades nacionales, departamentales, la academia, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, docentes, profesionales y especialistas de la temática, directivos y miembros del Consejo Asesor de Fundación Astur, profesores, alumnos y amigos de esta casa. Debido a las actuales medidas sanitarias recomendadas en el sentido de mantener un distanciamiento social, que ha generado toda esta pandemia del COVID-19, la Fundación Astur decidió seguir en contacto con su gente, seguir conversando sobre los temas que importan al país y al mundo, de esta manera, a través de encuentros virtuales que nos permitan acercarnos, dialogar y seguir juntos en este camino. En particular, atendiendo a esta temática de los mayores, que ustedes conocen que Astur viene desarrollando hace más de 11 años. Un grupo humano, el de las personas mayores, fuertemente golpeado en esta pandemia y por tanto más atención queremos que se le pueda brindar a la temática. Es un hecho que a su vez la esperanza de vida genera una serie de oportunidades, pero también de desafíos. Y de esto es de lo que vamos a estar hablando hoy en este webinar. La actividad se va a desarrollar a través de la participación individual de cada uno de los panelistas. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos los participantes, todos y todas los participantes. Particularmente un muy cordial agradecimiento a nuestros dos invitados que mucho honran a esta casa y a este objetivo. Como ustedes saben, la Fundación Astur ha sido creada hace unos años con un grupo de amigos con el propósito central de concentrarnos en dos grandes actividades. Por una parte, nos ocupamos de vez en cuando de los temas económicos, sociales del país para formar parte un poco del gran debate nacional sobre estos temas, pero el tema central que ha ocupado, sigue ocupando nuestras preocupaciones, ha sido precisamente el tema de los mayores. Y creo que este no es un tema nuevo, particularmente en el mundo, no es tampoco en América Latina y mucho menos en nuestro país, donde durante muchos años parte de la identidad nacional se debe haber tomado el tema de la seguridad social como un gran tema central al cual hay que prestar toda la atención de todos los sectores políticos, económicos y sociales del país. Pero como parte de esta preocupación por los problemas de los mayores, nos queremos acercar un poco a entrar en este tema de la longevidad, la extensión de la vida. Yo creo que es un tema muy preocupante que ha estado muy concentrado en los problemas, como digo, de la seguridad social, de la atención sanitaria, pero pocas veces lo hemos puesto en las perspectivas en que hoy se nos plantea el problema. Y esa perspectiva tiene que ver con el hecho de que la esperanza de vida ha crecido de forma espectacular. Durante siglos la humanidad estuvo viviendo con una esperanza de vida de 25, 30 años. Solamente allá por el año 1945, al final de la guerra, la esperanza de vida había subido hasta 45 años. Hoy, según dicen las estadísticas, llegar a 60, 70 y 80 en muchos países es una realidad. ¿Qué significa la extensión de la longevidad como problema económico, social y político? Ese es el tema que nos preocupa y sobre el cual quisiéramos abundar. Lo primero, por supuesto, es que el tema de la longevidad, de la extensión de la vida en el planeta, pues implica un gran impacto sobre la estructura misma de esto que nos venía preocupando, que es la seguridad social. Es decir, de alguna forma, en este momento, el bono demográfico que tanto usamos, donde el número de activos era siempre mayor que los menores de 15 años y los mayores de 60, eso se está alterando rápidamente, lo cual propone un desafío importante a cómo considerar el problema. Ahora, nosotros queremos ir un poquito más allá en nuestras preguntas y es entrar directamente al tema de el alargamiento de la vida. ¿Qué significa en todos los planos de la vida? Yo creo que en este tema
Hemos interrogado siempre a los especialistas en los problemas sociales, económicos, pero no nos hemos acercado lo suficiente a la ciencia, a lo que está realmente en este momento produciéndose en el mundo con respecto al tema de la extensión de la vida, como un fenómeno que aparece hoy como una realidad. Y es por eso que en el día de hoy hemos invitado a dos personas que nos pueden acercar al tema en esa doble perspectiva. ¿Dónde está la ciencia? ¿Qué está prometiendo o anunciando la ciencia? Y por otro lado, ¿qué hacemos con los factores socioeconómicos que van a estar con nosotros en el futuro? Respecto a lo primero, tenemos el gran placer de tener con nosotros a María Blasco, una distinguida bióloga molecular, que nos va a plantear un poco la visión de la ciencia con respecto al envejecimiento. ¿Qué está pasando? ¿Qué están descubriendo? Le digo que le decía a la doctora que estaba leyendo este libro de ella que se llama Morir joven a los 140. Se dice rápido, ¿no? Pero lo que tenemos unos cuantos años es absolutamente estimulante el título, pero lo es mucho más la fascinante lectura de este libro. Esa nos va a dar esa perspectiva. Y por supuesto tenemos el honor de tener con nosotros al amigo Rodolfo Saldain, una verdadera autoridad en el país en los temas vinculados con estos problemas socioeconómicos, presidente ahora del grupo que va a definir la situación de la seguridad social en los próximos años. Y también les debo decir que este libro de Rodolfo, La era de los nuevos viejos, es un libro que debería ir en la biblioteca con el otro, pero juntos, porque tiene mucho que ver uno con otro respecto a este tema que nos preocupa y ciertamente nos estimula. Yo no quiero simplemente decir estas palabras de agradecimiento y explicar qué es lo que nos moviliza. Nos preocupan los mayores, nos preocupa el futuro de la humanidad, pero nos preocupa este gran triunfo que está teniendo la humanidad con respecto a la muerte, que es el triunfo de extender la vida de calidad. Con estas palabras simplemente le reitero el agradecimiento a la doctora y el amigo Saldain y por supuesto lo dejo en el uso de la palabra. Adelante, Rosa. Damos la palabra entonces a María Blasco, la doctora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, tras estas palabras de nuestro presidente que dan una introducción a lo que va a ser este webinar, que por otra parte pone sobre la mesa, como bien dice Iglesias, un tema de absoluta actualidad en el país y en el mundo. Y esto nos permite conversar incluso con gente que nos está hablando desde distintos países. Nos comentan que están desde Italia, nos comentan que están desde Argentina, desde España, por supuesto, desde diversos rincones de nuestro país y desde otros países de América Latina. Damos entonces paso a María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, líder del grupo de telómeros y de telomerasa. Es una bióloga molecular dedicada a estudiar el papel de los telómeros y la telomerasa en cáncer y envejecimiento, un campo de investigación en el que se destaca a nivel mundial. Ha contribuido a identificar los genes de la telomerasa de los mamíferos y generó los primeros ratones sin telomerasa. Estos ratones fueron decisivos para demostrar que los telómeros cortos son suficientes para inducir el envejecimiento. Junto a su grupo, ha demostrado que es posible retrasar el envejecimiento y sus enfermedades asociadas, activando dicha enzima. Sus estudios han sido publicados por las revistas científicas más relevantes como Cell, Nature, Science o Cell, Stem Cell, etc. Sus logros han sido reconocidos a través de prestigiosos premios internacionales como el Joseph Steiner Cancer Research Award de Suiza, el Corber European Science Award de Alemania, la Medalla de Oro de la Organización Europea de Biología Molecular, así como en el Premio Nacional de Biología Santiago Ramón y Cajal y el Premio Rey Jaime I, entre otros. Blasco es vicepresidenta de la Alianza de Centro Severo Ochoa y María de Maeztu, y ha recibido 3 doctorados honoris causa en España. Además, en octubre del 2017, recibió la distinción al mérito científico de la Generalitat Valenciana. María Blasco ha sido editora o monitor editor de diferentes revistas científicas como Cancer Research y Journal of Cell Biology y miembro de varios consejos científicos asesores de España y en el extranjero. En 2020, Blasco ha sido nombrada miembro del Real Patronato del Museo del Prado de Madrid. Ahora sí, María, estamos contigo. Bienvenida, gracias. Muy buenos días, para mí es un placer. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla para poder presentar mi presentación de
PowerPoint. Espero que lo ven bien. Y bueno, como digo, para mí es un auténtico placer dar esta pequeña charla para contar el trabajo que hacemos en un grupo de investigación. Yo soy una bióloga molecular y me interesa entender por qué se producen las enfermedades asociadas al proceso de envejecimiento. Y como ya ha dicho el señor Enrique Iglesias, este es un tema muy relevante debido al envejecimiento demográfico que se está produciendo. Los biólogos moleculares pensamos que la causa de muchas de las enfermedades que nos matan hoy en día, todas aquellas enfermedades que no son enfermedades infecciosas, es debido al envejecimiento del organismo, al envejecimiento de nuestras células. Y aquí pongo, por ejemplo, algunos ejemplos. Este es el caso del cáncer. El cáncer es una enfermedad cuyo mayor factor de riesgo es cumplir años. Y es a partir de los 40 o 50 años cuando la incidencia de cáncer aumenta tanto en hombres como mujeres. Es decir, hay algo asociado al envejecimiento que está en el origen del cáncer. Y lo mismo, por ejemplo, si pensamos en fallo cardíaco, tanto en hombres como mujeres, a partir de los 40 o 50 años cuando el riesgo de sufrir un fallo cardíaco aumenta. Y esto de nuevo nos está diciendo que hay algo que desencadena estas patologías asociado al envejecimiento de nuestro organismo. Esto es un tema científico muy interesante, averiguar qué es lo que está ocurriendo con el envejecimiento de nuestras células, pero también un tema con un impacto socioeconómico importante, porque se está produciendo un envejecimiento demográfico de la población. Y en el año 2050, por ejemplo, en España, pues un tercio de la población tendrá más de 65 años, una edad a la cual estas enfermedades van a empezar a ser frecuentes. ¿Cómo vemos? Esto hará, obviamente, que aumente la incidencia de muchas enfermedades. Aquí pueden ver, por ejemplo, la prevalencia de Alzheimer, cómo va a ir aumentando en las próximas décadas, lo mismo en el caso del cáncer y otras patologías. Esto por lo tanto, indica la importancia de entender este proceso de envejecimiento también a nivel biológico, ¿no? Y la manera que tenemos de ver esto los biólogos moleculares como yo es que el envejecimiento realmente es la causa de muchas de las enfermedades que nos matan hoy en día, como las enfermedades que indico aquí, el cáncer, neurodegenerativas, etcétera. Este envejecimiento obviamente está determinado por los genes, pero también está determinado por los hábitos de vida. Puede ocurrir más rápido o más lento, dependiendo de hábitos de vida. Pero si conocemos cuál es esta causa, podremos tener, por ejemplo, marcadores que nos permitan saber con antelación qué personas están en riesgo de padecer estas enfermedades de manera prematura, pero también nos permitirían, en teoría, ser capaces de alargar el tiempo de juventud, el tiempo libre de enfermedad y retrasar el envejecimiento biológico y con ello retrasar todas las patologías del envejecimiento. Incluso a lo mejor encontrar, que es un poco el objetivo, encontrar tratamientos que bloqueen la progresión de algunas enfermedades degenerativas asociadas al envejecimiento. Y este es mi tema de estudio. Esto ha sido un cambio de paradigma, porque hasta ahora la manera de entender las enfermedades es que estas enfermedades no tienen nada que ver unas con otras y se han estado estudiando por separado. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que estas enfermedades están conectadas, tienen un origen común, que es el proceso de envejecimiento, y solo si entendemos este proceso de envejecimiento molecular seremos capaces de diseñar intervenciones que ayuden a prevenir o a tratar de manera eficiente estas enfermedades. Pueden pensar que esto del envejecimiento es algo que es imposible de modificar, no va a ser fácil hacer que vivamos jóvenes hasta los 140 años o 120 años. Sin embargo, la naturaleza nos dice que el envejecimiento es algo tremendamente flexible y especies, por ejemplo, parecidas en tamaño y evolutivamente muy similares, como puede ser el ratón o el murciélago, en cambio pueden tener longevidades muy diferentes, ¿no? Lo cual nos dice que la longevidad es algo muy flexible. Los humanos no somos los más longevos de los mamíferos. Hay ballenas que pueden llegar a vivir 200 años y fuera ya de los mamíferos pues hay tortugas que viven más de 250 años. O he traído el ejemplo aquí del tiburón de Groenlandia, ¿no? Que es un animal bastante grande, ¿no? Que bueno, pues alcanza la madurez sexual a los 150 años y está vivo a los 400 años, ¿no? Navegando por los mares sin hospitales ni tratamientos médicos. Es decir, esto nos quiere decir que el envejecimiento puede ser algo realmente muy modulable.
se encontró uno de estos tiburones con 420 años que calculé más o menos que nació pues, cuando Magallanes y Elcano consiguieron dar la primera vuelta al mundo, ¿no? Con lo cual, pues para que se hagan una idea de que no hay por qué pensar que no vamos a poder vivir más de 80 o 90 años, porque hay animales que realmente pueden vivir 400 años sin ningún problema. ¿Qué es lo que determina este proceso de envejecimiento molecular? Pues la investigación en biología molecular de alto nivel de los últimos 20 años, diría yo, en todo el mundo, ha identificado una serie de procesos moleculares que son responsables de por qué envejecemos. Y uno de ellos, es mi tema de estudio, tiene que ver con la erosión de unas estructuras que mantienen nuestro material genético, que se llaman telómeros, que están al final de los cromosomas, que es donde está el ADN. Se ha hecho la similitud que sería como el plástico que hay al final del cordón de un zapato. Si el cordón del zapato es el ADN, el plástico sería el telómero. Es una estructura protectora y conforme envejecemos estas estructuras se desgastan y eso causaría el envejecimiento. Hay un antídoto contra este envejecimiento, que es una enzima que se llama telomerasa, que es capaz de realargar los telómeros y por lo tanto se ha postulado como una manera de poder frenar este proceso de envejecimiento. Y mi grupo lo que ha hecho durante estos últimos 20-25 años ha sido demostrar realmente la importancia de los telómeros y de la telomerasa en cáncer y envejecimiento. Sabemos que los telómeros se acortan y cuando son muy cortos esto desencadena la enfermedad. De hecho, hay personas que son mutantes para telomerasa, que nacen con telómeros muy cortos y que van a desarrollar una serie de síndromes y patologías de manera prematura porque sus tejidos no se pueden regenerar, lo cual demuestra que la longitud telomérica limita la longevidad. Y después personas que son normales, que tenemos en teoría la telomerasa normal, dependiendo de la velocidad a la cual se acortan nuestros telómeros, esto puede determinar también las enfermedades que vamos a tener. Por lo cual se ha planteado que esta longitud telomérica puede ser un marcador, un biomarcador del riesgo de padecer distintas enfermedades. En mi grupo también demostramos por primera vez, primero en 2008 con animales ratones transgénicos y después en 2012, que si éramos capaces de activar esta telomerasa de manera artificial en un organismo adulto, en este caso en ratones, utilizando en este caso una estrategia de terapia génica, éramos capaces realmente de retrasar el envejecimiento. Lo que hicimos fue coger ratones que tenían 1 año, mediana edad o 2 años, ratones viejos, les dábamos un solo tratamiento con esta telomerasa y veíamos qué ocurría, y veíamos que estos ratones lo que ocurría es que envejecían más lento y se retrasaba la aparición de todas las enfermedades que estudiamos, incluido el cáncer. El cáncer también es una enfermedad asociada al envejecimiento y si enlentecíamos el envejecimiento, porque estos ratones tenían unos telómeros más largos, también el cáncer aparecía retrasado. No vimos ningún efecto secundario adverso, al contrario, estos ratones, porque envejecen más tarde, también vivían más. Vimos una extensión de su vida en el grupo de 1 año de edad de un 24% más y en el de 2 años de edad, que sería como de personas de 70-80 años, hasta un 13% más. Esto lo que nos dice es que estos telómeros cortos son una de estas causas del envejecimiento. Y lo que estamos ahora haciendo en mi grupo es dar un paso más adelante. Obviamente el objetivo principal ahora no es que todos nos activemos la telomerasa y vivir jóvenes durante más tiempo, sino sería ser capaces de tratar enfermedades degenerativas del envejecimiento y curarlas, porque muchas de ellas no tienen curación. Y lo que estamos haciendo es probar esta estrategia de terapia génica con telomerasa para el tratamiento de enfermedades asociadas al envejecimiento, como enfermedad cardiovascular, esto ya lo publicamos, o enfermedades asociadas a presencia de telómeros muy cortos, estos síndromes teloméricos que mencionaba antes, algunos de ellos son casos de anemia plástica o casos de fibrosis pulmonar, por ejemplo, que es una enfermedad degenerativa del pulmón. Y uno de los últimos trabajos que hemos hecho en mi grupo pues, ha sido demostrar realmente que podemos realmente tratar en modelos animales de fibrosis pulmonar esta patología y la podemos realmente curar. Y hasta ahora pues, en humanos no hay ningún tratamiento curativo para esta enfermedad y nuestro objetivo pues, es llevar estos descubrimientos a humanos para pues, poder demostrar por primera vez, si lo conseguimos, que se puede curar una enfermedad asociada al envejecimiento basado en el conocimiento molecular de por qué envejecemos, que eso todavía no ha ocurrido, todavía no se ha conseguido curar ninguna enfermedad degenerativa asociada al envejecimiento con ninguna terapia, pero bueno, en este caso si lo consiguiéramos sería una terapia que está basada en el conocimiento profundo de por qué envejecemos a nivel molecular. Termino aquí recordando que estos telómeros son una de las causas del envejecimiento y que estudiamos
el envejecimiento no para ser inmortales, sino para poder curar enfermedades que hoy por hoy son incurables. Y termino aquí con mi presentación. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Realmente súper interesante esto. Yo creo que nos abre la mente, nos abre las perspectivas. Seguramente después, cuando estén conversando todos, habrá mucho más para compartir contigo, que sin duda nos quedamos, yo creo que todos con ganas de saber más. Vamos a dar la bienvenida a Rodolfo Saldain. Como decía Iglesias, un honor contar con Rodolfo Saldain en esta actividad, alguien con una referencia tan importante en todo lo que tiene que ver con esta temática. Rodolfo Saldain es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República del Uruguay, especializado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Fue subdirector general de la Seguridad Social, integró y presidió el Banco de Previsión Social, fue corredactor de la Reforma Provisional Uruguaya de 1995 y costarricense de 1997. Desde 1994 a 2004 realizó actividades de consultoría nacional e internacional. Ha sido docente en cursos de grado, posgrado y especialización en la UDELAR, en el CLAE, en la Universidad Católica del Uruguay, en la Universidad de Montevideo y en la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Es autor de múltiples artículos académicos en revistas especializadas y de capítulos en libros colectivos. Asimismo, ha publicado los 3 libros: Reforma Jubilatoria, el nuevo modelo provisional en 1995, Beneficios laborales y seguridad social en la reforma tributaria, en coautoría en 1997, y La era de los nuevos viejos, longevidad, trabajo y jubilación en el siglo XXI. Esta publicación, la última, es de 2020, que de alguna forma hoy también la vamos a estar abordando. Actualmente se desempeña como coordinador del equipo de expertos, de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, creada por la Ley 19.889 del 9 de julio de este año, la que tiene el mandato legal de presentar un diagnóstico y propuestas de reformas de los regímenes previsionales vigentes. Bienvenido, Rodolfo, gracias por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias por la presentación. Un placer haber aceptado la invitación de Enrique para compartir este rato conversando sobre un tema tan importante como el que nos ha venido planteando María más temprano, ¿verdad? Hoy yo no voy a hablar prácticamente de seguridad social, pero sí voy a hablar del fundamento de por qué tenemos que pensar en un diseño acorde al siglo XXI, que es bien diferente en los fundamentos que tiene que tener con lo que fueron los desarrollos del siglo pasado. Es decir, la seguridad social y en general el siglo XXI va a estar movido fuertemente por 2 fuerzas: la masificación de la longevidad por un lado y tecnologías radicales por el otro. Es decir, por un lado, la inteligencia artificial va a cambiar enormemente y bueno, tenemos por el otro lado el área propiamente de María, todo lo que tiene que ver con las biotecnologías y precisamente, por ejemplo, este año, el premio Nobel de Química, que fue asignado a 2 científicas por sus descubrimientos en materia de las tijeras genéticas, que bueno, permiten operar sobre nuestra biología de una manera impensada hasta hace relativamente poco. No tan impensada por algún científico chino, ¿verdad?, que aparentemente las utilizó sin seguir todos los protocolos, creando ya alguna especie de bebé manipulado genéticamente a través de este tipo de instrumentos. Eso lleva a que uno se atreva a afirmar, y capaz que acá hay una deformación jurídica, si algo puede hacerse, alguien lo va a hacer. Por lo tanto, parecería que es conveniente que a nivel global se piense en una regulación desde el punto de vista de los principios éticos de estas nuevas tecnologías. El mundo pasó casi toda su historia con una población muy estancada, ¿sí? Y recién en los albores de la revolución industrial comienza a crecer y crece muy fuertemente hasta mitad del siglo pasado, hasta aproximadamente 1950, 1960, es lo que vemos acá en el 2.1, en el 68 como tasa máxima de crecimiento. A partir de allí,
la población global, el crecimiento pierde vigor, comienza a decrecer, y en este siglo XXI el crecimiento poblacional que sigue está concentrado en un par de regiones en el mundo, en África y en la zona de India y zonas próximas. No hay crecimiento demográfico en Europa, ya lo vamos a ver con algún número de España, y en América Latina tampoco hay crecimiento demográfico. Es decir, el crecimiento demográfico se detiene y se revierte en muchos países. En España, como ven allí, ya está prácticamente en declive el número total de la población, y particularmente la población en edad de trabajar. El único sector de población que crece es la población mayor de 65 años, fenómeno que en una dimensión diferente también es muy similar en el Uruguay. Y esta gráfica que estamos mostrando de Uruguay no recoge el último cambio que hubo en materia de tasas de fecundidad femenina. Uruguay venía en una meseta en el orden de 1.9 hijos por mujer, y en los últimos años se desplomó a 1.49 hijos por mujer, que era el valor que esta proyección preveía para dentro de unos 30 años aproximadamente. En ese contexto, para los trabajos que tenemos por delante, estamos en proceso de revisión con CELAD y con los demás organismos que apoyan en el tema de proyecciones demográficas. Pero no es un fenómeno solo de Uruguay, es más acuciante aún en América Latina, en su conjunto, en Sudamérica en particular. Miren, la pérdida de población está signada por Brasil fundamentalmente, que lleva a que Sudamérica al final de este siglo tenga menor población que la que tiene hoy y una población bastante más envejecida que la que tenemos en este momento. Ese fenómeno no es solo de esta región y tiene un impacto enorme en la vida comercial global. Uno de los problemas de China precisamente es su reducción de la población. Es decir, China, uno de los países más superpoblados del mundo, ya está prácticamente entrando en un proceso de declive demográfico que, a diferencia de Estados Unidos, lo obliga a que la productividad de su población tenga que multiplicarse, y de allí buena parte de los esfuerzos en el área tecnológica que China viene haciendo, tratando de liderar en ese aspecto. El crecimiento de la esperanza de vida es un fenómeno relativamente nuevo, como decía Enrique al comienzo. Acá, aprovechando la audiencia que básicamente tenemos, España, Uruguay y Latinoamérica, es decir, superada la gripe española en 1918, donde ven que hubo un declive muy grande, una caída muy fuerte de la esperanza de vida en España, España mantuvo un ritmo realmente muy fuerte de crecimiento de su esperanza de vida. En algún momento fue por debajo del uruguaya. Cuando Enrique se vino a vivir al Uruguay, el Uruguay tenía un nivel algo superior de España, y hoy día España está muy a la cabeza en el mundo en materia de esperanza de vida. Y para nosotros, en América Latina, es una experiencia a seguir muy, muy de cerca. Ahora, el crecimiento de esa esperanza de vida es a nivel de todo el globo. Es decir, en todo el mundo crece la esperanza de vida. Y acá estamos hablando de esperanza de vida de periodos, es decir, sin mejora científica. Y como vemos, María está empeñada en lograr que vivamos más, y esperemos que lo logre. Y de paso, probablemente también vaya a estar logrando que la quiebra de los sistemas previsionales sean más rápido de lo previsto. Pero bueno, son cosas que tenemos que tener presente en todos estos diseños en los que estamos trabajando. También la esperanza de vida de los 60 años, que es la que a efectos previsionales interesa, ha tenido una evolución bien importante. Es decir, y tanto España, que está a la cabeza en Europa, con Francia, y Uruguay también han tenido una evolución muy importante. A los 60 años, para ambos sexos, en España, la esperanza de vida que reporta la OMS es de 20 años y fracción, para Uruguay de 17 y fracción, con una heterogeneidad importante debido a sexo y a nivel socioeconómico.
¿Qué desafíos tiene todo esto para el siglo que estamos viviendo? El siglo XX fue el siglo de construcción gradual del estado de bienestar, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre una base demográfica, como decía Enrique al comienzo, creciente y joven. El siglo XXI es exactamente lo opuesto, una base demográfica decreciente y envejecida. Eso desafía enorme cantidad de aspectos de los diseños, desafía la base imponible, es decir, el siglo XX desarrolló el estado de bienestar sobre la base de más trabajo, más trabajadores, más producción, más salario. El siglo XXI, los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, miran con bastante preocupación una mochila que seguramente es bastante más grande que la mochila que nos ha tocado a nosotros poder llevar adelante. En el caso uruguayo, si nosotros tomamos la población uruguaya de 1950, cuando Uruguay era campeón del mundo en fútbol, había 8 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años. Hacia 1950, hacia el 2050, vamos a estar en 2 y fracción por cada persona mayor de 65 años. Eso, si nosotros pensamos financiarlo a través de transferencias intergeneracionales, realmente estamos poniendo en una mochila que ni el hombre maravilla la podría sustentar. La justicia entre generaciones es de los aspectos más difíciles de evaluar. Implica medio ambiente, implica endeudamiento público, implica compromisos educativos, e implica también la seguridad económica en la vejez. La realidad del siglo, de nuestro siglo, es bien diferente de la realidad del siglo del bono demográfico, el siglo de la adolescencia, donde la adolescencia nace como grupo social. No existía antes la adolescencia como grupo social. Nace aproximadamente en la segunda mitad del siglo pasado. Es decir, y la vejez, que es la vejez que relata Simone de Beauvoir en esta obra clásica de ella, es una vejez que lucía de alguna manera como mi libro de la vejez, bastante gastado, un poco decrépito. Esa no es la vejez que tenemos hoy. Hoy la vejez en el siglo XXI es bien diferente, es una vejez mucho más activa, mucho más dinámica. Es la vejez que trato de relatar en alguna manera y describir de alguna manera en el libro que mencionaba Enrique en la presentación. El dividendo de la longevidad es el gran desafío que tenemos por delante. Ya no hay chance de crecimiento poblacional y de que cada vez hay más jóvenes para incorporar al mercado de trabajo. Hoy la brecha que puede ayudar en su reducción es entre los sexos, incrementar los niveles de actividad femeninos que todavía están, por lo menos en el Uruguay, algo significativamente por debajo que los del hombre. El dividendo de la longevidad requiere para su aprovechamiento una serie de cambios. Requiere una nueva cultura del envejecimiento fundamentalmente y cambios de tipo institucional. El edadismo es uno de los estereotipos más fuertes que están marcando la dificultad de las personas de cierta edad para incorporarse y mantenerse activas en la sociedad. Esto desafía la educación. En el libro yo cuento el relato de un amigo, da la casualidad que también español, que emigró al Uruguay, que perdió su trabajo con 60 años y quiso hacer un profesorado de historia de 4 años. Bueno, por su edad hubo que superar un umbral para poder estudiar en esa institución que forma profesores de educación secundaria en el Uruguay. Tras 4 años de estudio, fue un feliz profesor durante por lo menos 6, 7 años, y más felices sus estudiantes, que pudieron aprovechar ese capital humano acumulado durante tanto tiempo. La compatibilidad entre empleo y jubilación. Yo leí atentamente una entrevista de hace unos días de Enrique en El Observador, destacaba ese punto. Y bueno, hoy tenemos debilidades en todo eso. Vivienda, el hábitat urbano, movilidad, las empresas, las organizaciones van a tener que adaptarse a una fuerza de trabajo mucho más intergeneracional.
no es posible ya prescindir de la fuerza de trabajo de las personas de mayor edad. Nace también o aparece también un mercado muy poco conocido, muy poco entendido, que es el mercado de consumo de los mayores. La silver economy en inglés, la economía dorada, economía plateada, como se le quiera llamar en español. Allí hay enormes oportunidades de negocios para las empresas que entiendan las necesidades de esta población. Y yendo ya a algún aspecto más individual, más personal, la vida en 3 etapas clásicas del siglo XX, una etapa de estudio hasta el orden de los 20, una etapa de trabajo hasta el orden de los 65 y una etapa de retiro después. Esa vida de 3 etapas con 3 fronteras bien definidas no es la vida del siglo XXI. La vida del siglo XXI implica mucho mayor cantidad de etapas, mucho mayor cantidad de transiciones entre etapas, implica capacitación permanente, implica periodos de no trabajo durante la edad activa, ya sea por cuidado de hijos, etcétera, etcétera. Y en la fase ya, digamos, de la persona de cierta edad, el nuevo viejo, va a estar parte en retiro y va a estar en parte trabajando y va a estar en parte capacitándose. Eso es central para un buen envejecer. Ese buen envejecer se construye, no viene dado. Y las generaciones donde yo me ubico, los que nacimos en el entorno de la mitad del siglo pasado, tal vez tuvimos la oportunidad de ser de los primeros adolescentes, de vivir esa categoría social, y ahora tal vez seamos de los primeros que tenemos la oportunidad también pioneros, en ser nuevos viejos, viejos más activos, más dinámicos, con mayor capacidad productiva que antes. Ahora, ¿cómo llegamos a esa situación? Llegamos con algunos patrimonios. Un patrimonio biológico, del cual algo nos habló María y es su tema, buena parte condicionado por herencia genética, pero mucha parte, y capaz que la mayoría, condicionado por nuestros hábitos y costumbres. Es decir, el envejecimiento saludable allí es el objetivo central. Tenemos un patrimonio material, que es el que da seguridad económica, que es básicamente a lo que yo me he dedicado, a lo que he dedicado mi vida, y un patrimonio inmaterial de la longevidad, del envejecimiento. Todo esto, ¿por qué le llamo patrimonios? Porque hay activos y pasivos, hay cosas que ayudan y hay cosas que dificultan. En lo material está muy claro, es decir, la vivienda es la principal inversión de las familias en general, inversiones financieras, derechos previsionales, educación financiera, y suele haber también un montón de pasivos con los que muchas veces las personas llegan a la vejez. Algunos que los pueden prever, pero la mayoría realmente no tiene la visión suficiente para prever el volumen de recursos financieros que implica vidas cada vez más largas, ya sea por costos sanitarios, por la posibilidad de acceder a nuevas terapias, por la necesidad de cuidados a nivel domiciliario, por cuidados de larga duración, y lamentablemente en lo que hemos estado viviendo este año hemos visto la importancia de todas esas situaciones. Sin embargo, el patrimonio que más quiero destacar hoy es el patrimonio inmaterial, el que apunta hacia el bienestar emocional de las personas mayores, y donde ahí sí tenemos un enorme debe en construir esos patrimonios inmateriales, para poder ayudar en lograr capacidades que permitan a las personas transformarse y abordar la nueva realidad que les toca vivir. Y que puede hacer realidad esta frase de Borges, que me gusta mucho, es uno de los acápites de uno de los capítulos del libro: la vejez, tal es el nombre que otros le dan, puede ser el tiempo de nuestra dicha. Para ser el tiempo de nuestra dicha, tenemos que lograr transitar de una manera diferente lo que es aprender al buen envejecer. Y voy a terminar con una frase que seguramente a María le suene conozca a su responsable. De joven, discriminada por ser mujer, hoy por ser mayor. Reúne Margarita Salas en esa frase dos de las luchas por romper estereotipos que han estado marcando diferentes partes o momentos de la historia. La discriminación por ser mujer,
hoy diría que ha estado muy alto en la agenda y sigue estando muy alto, y creo que hoy también hay espacio y va a ser probablemente uno de los nuevos sectores, el de la discriminación por ser mayor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Realmente una presentación que otra vez nos deja pensando a todos, ¿verdad? Esto que hablabas recién de los patrimonios de la longevidad, qué relevante. A veces las cosas las tenemos delante y no nos damos tanto cuenta, ¿no? De cuánto se puede hacer allí, cuánto tenemos por hacer y qué compromiso tiene cada uno en cada una de estas etapas y de los patrimonios de los que tú hablabas. Antes de continuar, les quiero recordar que estamos recibiendo preguntas a través de YouTube y se va a cerrar el momento de preguntas terminando este conversatorio al que vamos a dar paso ahora. Para ello, bueno, le damos la palabra al presidente de Fundación Astur, Enrique Iglesias, quien llevará adelante este conversatorio en virtud de los abordajes y de todo lo que se ha planteado en el panel. Adelante, contador. Gracias, Rosario. Bueno, muchas gracias por esta brillante exposición, Rodolfo. Creo que es extremadamente útil para lo que yo creo que importa en todo este debate. Es decir, no quedar atrapado solamente en cómo resolver el tema de la seguridad social, sino cómo vemos en su conjunto el tema del envejecimiento, que genera, como tú dices, problemas, dificultades para enfrentarlo, pero grandes oportunidades. Y para eso yo creo que le importa mucho poner el tema en esa visión general. Es decir, el envejecimiento es un triunfo de la vida con respecto a la muerte, es decir, es una gran conquista de la sociedad mundial, de la especie humana, con las perspectivas que María todavía nos alentaba a seguir pensando en la ruta que ella está explorando. Pero en problemas inmediatos, yo creo que lo importante es que todo ese tema se ponga en esa perspectiva global, si no vamos a quedar atrapados en los problemas y no vamos a aprovechar de las oportunidades. Yo creo que el tema que tú planteabas de pensar en la calidad de la vida sí que es muy importante. La calidad de vida implica, por supuesto, una decente seguridad social, pero implica algunas otras cosas más. Desde luego, el sistema sanitario, pero también la oportunidad de seguir aportando, si lo desea, el mayor a la sociedad, que sea capaz de poder insertarse en formas de trabajo que además las nuevas tecnologías van a beneficiar, porque no dependen tanto del esfuerzo físico, sino dependen más que nada de la condición, la formación educativa para poder movilizar estas nuevas tecnologías. Es decir, que a mí me parece que el tema planteado, este enfoque global, es quizá la mayor lección que uno puede extraer de tu presentación y la presentación de María. Necesitamos abordando los problemas inmediatos, pero no perder de vista que hay un proceso en el mundo muy importante. Tú recordabas, por ejemplo, en los años 50, cuando yo entré a la universidad fue en el 49, y ni siquiera el 50, el 49. Y yo me acuerdo que en aquel entonces, por ejemplo, el señor Malthus nos metió un susto enorme, porque las proyecciones malthusianas del mundo eran realmente catastróficas. Y de repente aparecían, me acuerdo con las clases que nos daban en esa época, Faropa, aparecían los primeros informes de la CEPAL, y aparecían la versión que la gente tenía sobre cómo resolver sus problemas de longevidad, era tener hijos. En el fondo, como se decía, el seguro social de una persona son los hijos. Cuanto más hijos, más seguro que te vayan a atender un poquito cada uno. Eso era la forma como nosotros, y eso no estamos hablando tanto tiempo. Soy viejo, pero no tanto. Desde hace 60 años que esto ocurría así. Por tanto, lo importante de este mensaje es que el tema hay que abordarlo, por supuesto, desde esta perspectiva de la calidad de vida. No significa vivir más y mejor, enfrentando la enfermedad, pero también la calidad de vida, los problemas inmediatos que presenta el duelo, que presenta la pérdida de familia, que presenta la soledad, que presenta, todo eso forma un conjunto de problemas que hacen a la calidad de la vida, que es un poco el gran desafío que tienen los científicos como los sociólogos, los politólogos y sobre todo la dirigencia política. Yo voy a parar acá, Rosario, para ver las preguntas que tenemos, y no sé si antes de eso quizá le damos la palabra, no sé si María, ¿usted quiere decir alguna cosa? ¿Está con nosotros todavía? Sí, hola, estoy aquí. ¿Quisiera leer algún comentario antes de que nos deje? No, yo creo que ha quedado muy bien expuesto por parte suya y de Rodolfo el problema de
del envejecimiento demográfico, todo el impacto que va a tener en nuestro modo de vida, y no tengo realmente más que añadir. Pues muchas gracias. Rosario, yo creo que vamos directamente entonces a las preguntas. Perfecto, vamos a las preguntas que de alguna manera también nos van a permitir seguir conversando, porque vamos a ir indicando para quién va la pregunta, pero de todas formas cualquiera de los demás panelistas pueden participar en la respuesta, ¿verdad? María se nos va a estar yendo ahora en un ratito, en 10 minutos aproximadamente, así que vamos a aprovechar, María, a consultar con usted inicialmente las preguntas, más allá de que, bueno, como decimos, incentivar a que también dialoguen el contador Iglesias y el doctor Saldain. Nos preguntan, la ciencia está planteándose dominar el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las neurodegenerativas, incluido el Alzheimer. ¿Puede arriesgarse algún horizonte temporal para estos alcances, digamos, estos logros? Yo creo que va a ser algo bastante inminente, no todas las enfermedades obviamente a la vez, pero creo que sí, toda esta investigación de los últimos 20 años en biología molecular del envejecimiento ya ha dado lugar a estrategias terapéuticas, algunas de las cuales se están probando y se van a probar en los próximos años. Es decir, yo creo que sí que es algo que vamos a ver en la próxima década, ver si alguna de estas estrategias basadas en el conocimiento profundo de por qué envejecemos funcionan para la curación y tratamiento de enfermedades hoy por hoy todavía incurables, como son la mayor parte de las enfermedades degenerativas asociadas al envejecimiento. Perfecto. Nos preguntan también, en este caso Patricia de Bali, si tiene algún tipo de, si influye, si tiene alguna influencia, el que sobre la telomerasa lo emocional, el estrés, la depresión, ¿cuál sería, digamos, la importancia de este tipo de situaciones sobre la telomerasa? Pues se sabe que los niveles de estrés percibido, que es algo que pueden medir los psicólogos, afectan a esta longitud de los telómeros. No se sabe muy bien las rutas moleculares por las cuales esto ocurre, pero sí, lo he dicho al principio, los telómeros son algo que heredamos, podemos heredar nuestros padres una mejor o peor telomerasa para mantener nuestros telómeros, pero también los hábitos de vida pueden afectar esta velocidad a la cual los telómeros afectan. El estrés es una de las cosas, de los eventos que pueden ocurrir a lo largo de nuestra vida que pueden resultar en tener telómeros más cortos y por tanto mayor riesgo de enfermedades asociadas al envejecimiento, ¿no? Ya que los telómeros cortos son una de estas causas del envejecimiento. Perfecto. Rodolfo, nos está preguntando Pablo Maximiliano Acosta Ducatelli, la pandemia y el trabajo viene a demostrar un cambio en la necesidad de productos de consumo y una nueva realidad entre sustento de sistemas previsionales y tipo de producción e ingreso. Sí, no sabemos todavía qué profundidad va a tener el impacto de la pandemia, pero sin duda es un elemento que hay que estar vigilándolo permanentemente y en observación. Ya los mercados de trabajo, tanto en España, también en el Uruguay, tenían muchas dificultades y la actual situación lo que ha venido a hacer es a agravar esas dificultades. Bien. Raquel Susik nos pregunta cómo hacer para ayudar a nuestra longevidad en lo que refiere al activo inmaterial del que recientemente hablaba. Bien, creo que eso implica mucho cultura, mucho estudio, mucha formación, muchos vínculos afectivos a nivel familiar, a nivel del entorno. Es necesario hacer algún cambio realmente importante en evitar las situaciones de soledad, de aislamiento. Realmente por allí es que va ese tipo de mejoras en el patrimonio inmaterial. También depende mucho de uno mismo. Yo he tenido la oportunidad, y lo soy aún hoy, director de empresa, y muchas veces las personas mayores ya como que se entregan en determinado momento. A veces las empresas no les dan oportunidades de recapacitación, pero a veces las personas son las que dicen, no, ya tengo 55 años. No, ahí hay mucho trabajo por hacer, por eso es que yo hablo de que el buen envejecer se aprende. Me gustaría agregar algo a lo que acaba de decir el amigo Rodolfo. Este tema de la calidad de vida que se plantea es muy clara ahora,
se ve agudizado cuando uno avanza en la edad. Es decir, el problema de la soledad, que decía él, la desaparición del amigo, del familiar, de la familia, va generando un estado que realmente, incluso el aislamiento a que lleva la unidad familiar por los temas del trabajo, de salen a estudiar los hijos, donde van, trabaja el padre y la madre. Hay todo un problema donde queda el abuelo presente. Bueno, yo lo que digo es que hay una experiencia que estamos haciendo en Astur ahora para la Intendencia, un estudio que un poco mira eso de la calidad de vida. Tenemos dos proyectos en marcha, un proyecto es en el Reducto y otro es en el Paso Molino, donde se está tratando de trabajar con mayores durante el día. No es nueva la idea, se aplica en otros países, pero lo que sí está resultando nuevo en las experiencias que yo voy siguiendo, que están trabajando con mucho interés las colaboradores de la oficina, es cómo la gente al asociarse encuentra el uso del día, prioriza el ejercicio físico, prioriza el movimiento, la música, el baile, la cocina, pero vence en la soledad, que es muy importante. Ojalá tuviéramos 20, 30 de esos centros en Montevideo que pudieran de alguna forma alentar este tipo de convivencia. Muy importante el tema de la soledad. Yo no sé, María, pero acelera la muerte, porque es una de las formas, yo no sé por qué forma, pero es la realidad. Entonces, de alguna forma, lo que dice Rodolfo es verdad, la calidad de vida hoy es un tema que acompaña a lo que nos está dando la biología y la naturaleza humana, que es extender la vida, pero extenderla con calidad, no simplemente tener más años. María. Me voy a despedir ya. Ha sido un placer. Muchas gracias, Enrique, Rodolfo, gracias, María. Rosario, y a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por tu Muchas gracias, María. Ha sido un gusto tenerte contigo, tenerte con nosotros. Y vamos a enviarte seguramente alguna de las preguntas por si tú nos puedes dar alguna orientación para acercarle, porque siguen llegando preguntas para hacerte a ti. Ha generado mucha curiosidad y también mucho interés todo lo que nos has contado. Gracias y continuamos unos minutos más con el contador Iglesias y el doctor Saldain. Hasta pronto, María, gracias. Nos preguntan para que profundicemos un poquito más en lo que podemos seguir trabajando a nivel de las personas mayores para, como decíamos hoy, mantener el patrimonio inmaterial, pero también cómo podemos trabajar pensando en el futuro, haciendo una pequeña introducción a lo que es la seguridad social. ¿Cómo se enfrenta este país y el mundo a esta situación en la que queremos que los mayores continúen trabajando de alguna manera, pero también manteniendo una protección social importante? Sí, el envejecimiento poblacional es un fenómeno que tiene ya larga data, ¿verdad? Uruguay lo viene experimentando desde hace décadas, pero hay países en el mundo que lo están experimentando desde mucho antes que nosotros. Y pensemos en países del norte de Europa, por ejemplo, que son países que tienen sociedades bastante más envejecidas que la nuestra. Y que han tenido la sapiencia, diría yo, de preparar tanto los aspectos de la seguridad económica como los del bienestar espiritual de una manera un poco diferente. En materia de seguridad económica, países como Suecia, como Países Bajos, como Dinamarca, tienen esquemas de pensiones, de jubilaciones, como les llamamos nosotros, de carácter mixto, de larguísima data. Ellos han venido creando ahorro jubilatorio desde décadas antes y hoy tienen, por ejemplo, 2 veces su Producto Bruto Interno en ahorro jubilatorio. Uruguay tiene, en sus 25 años de experiencia de un régimen mixto, aproximadamente un 30%. Chile, con 40 años de experiencia en un esquema de capitalización individual hegemónico, tiene 70%. Es decir, que esos países nórdicos, que son ejemplos de desarrollo social y que a mí me gusta decir que nosotros no somos suecos con S, pero tampoco somos suecos con Z. Es decir, que somos capaces de darnos cuenta dónde están los mejores de la clase, dónde están los que han sabido abordar mejor las soluciones para esta nueva realidad.
si nosotros pensáramos que es posible seguir financiando la seguridad social, incorporando siempre nuevos puestos de trabajo, nuevos aportantes, estaríamos cometiendo un error imperdonable, creo yo, porque ese mundo ya no existe, ya es el mundo del declive demográfico, como veíamos. Entonces tenemos que ir hacia modelos como los de esos países que implican un componente muy alto de ahorro, de esquemas de ahorro, y un componente también muy alto de beneficios mínimos garantizados para quienes no tienen esa capacidad de ahorro. Por allí tenemos una línea fuerte. También tenemos que comunicar mucho lo que va a ser este mundo que tenemos ya adelante. Las personas a veces no suelen hacerse cargo o comprender cabalmente lo que implica vidas más extensas y se limitan a, bueno, de alguna manera lo van a poder resolver. Hay que prepararse para tener esas vidas más extensas en mejores condiciones de salud. Eso implica un estilo de vida. Uruguay ha sido muy exitoso con el tabaco, debería hacerlo un poco más con la alimentación, con el alcohol, con el ejercicio físico, con el dominio del estrés. Como decía María, el estrés incluso incide en nuestro patrimonio biológico de una manera muy marcada. Por allí. Iglesias, no sé si quiere aportar alguna cosa a este punto en No, particular. no, vinculado un poco a lo que decía Rodolfo, yo creo que en esa visión renovada del futuro de los mayores, a partir de las tendencias demográficas, a partir de los problemas que presenta el financiamiento del sistema, todo eso está enmarcado en esta visión global que tú planteas muy bien. Yo creo que una de las cosas que también debiéramos, aparte de el tema de calidad de vida, bien, lo de la calidad de vida, una cosa que a mí me preocupa siempre es lo que yo llamaría, lo he dicho el otro día en esa entrevista que tú mencionabas, eh, la humanización del trato al mayor. Es un hecho que forma parte de la calidad de vida y que uno lo ve a veces actuando. Hay una tendencia, por ejemplo, a la infantilización del trato al mayor o algo por el estilo. Yo creo que todo eso son problemas que hacen crecer el respeto y la necesidad de que haya una cultura vinculada a la humanización del trato al mayor. La otra cosa que me preocupa es esto que también mencionabas, es que nosotros vamos a tener ahora, desde el punto de vista del funcionamiento económico, una caída de la población activa, pero vamos a tener una demanda de la nueva demanda que significa la expansión del sistema productivo. El hecho de pensar en los mercados de trabajo donde el mayor pueda tener su presencia, pueda aprovecharse con las nuevas tecnologías, es decir, que haya una capacidad para lo que quieran tener algún tipo de actividad. Yo creo que eso va a compensar un poco todo el tema de la caída de la mano de obra disponible en el sistema económico del país. Hoy en día apelamos a las fuerzas migratorias. También las fuerzas migratorias están en retracción en esta parte. De alguna manera, aprovechar la formación, la capacitación en actividades particulares de trabajo que permitan al mayor acceder a ello. Me parece que es algo que habría que repensar en el tiempo que tendrá. Adelante, Rosario. Yo estoy completamente de acuerdo con eso que acabas de decir, Enrique. Yo creo que hay que habilitarle a las personas que quieran trabajar que lo puedan hacer. Y que hay que habilitarlo en el mundo en general ocurre así. ¿Cuál es el principal obstáculo que suele plantearse? Bueno, que compitan por trabajo joven. Y eso es una preocupación bien importante, bien valedera. Pero, por ejemplo, en España y en Estados Unidos, los mayores de 50 son los principales emprendedores. El tipo de trabajo de la gente joven es bien diferente del tipo de trabajo del mayor. Y hay muchas experiencias en el mundo que habilitan esa compatibilidad de acumular la posibilidad de estar en retiro y al mismo tiempo tener una actividad de carácter económico, para quien lo quiera, por supuesto. Creo que también son más. Perdón. En ese mismo sentido, yo quería incorporar otro elemento con el cual ciertamente uno imagina.
la jornada de trabajo estaba en 60 horas, de sol a sol, bajó a 48 con las reformas socialistas, bajó luego a 44, los franceses fueron a 30. Yo tengo la impresión que la reducción de la jornada de trabajo es un tema inescapable. Eso va a venir. Eso va a significar que el trabajo pueda adquirir también nuevas formas donde la tecnología puede ayudar a aprovechar, a insertarse dentro de esta tendencia para dar ocupación a las personas que trabajan. Yo, por ejemplo, a mí me admira muchas veces y me angustia ver la cantidad de gente que me llama para decir, mire, yo quiero hacer cosas, quiero hacer voluntariado, porque quiero hacer algo. Y hay que inventarlo, no es tan fácil. Hay que inventar cosas que realmente permitan dar ocupación para mejorar, como digo, no solamente el ingreso, pero mejorar la calidad de vida que es tan importante. Rosario, adelante. Otra cara de la moneda, ¿verdad? Nos pregunta Margarita Perkovich, ¿cómo se incorporan los cuidados en los sistemas de seguridad social? Bien, un gusto, Margarita. En mi libro yo destaco que el sistema, los cuidados, la dependencia de cuidados, es el riesgo del siglo XXI por excelencia. Así como las pensiones de sobrevivencia, dada la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, es un riesgo ya algo perimido, la dependencia de cuidados, de la misma manera que la obsolescencia laboral, son dos riesgos sociales de primera magnitud en el siglo que estamos viviendo. Eso es producto de un análisis muy objetivo que tiene que ver con la reducción en materia de la dependencia de cuidados, la reducción de la familia. Ahí hay algunos yo creo que son prejuicios con los que hay que pelear, y es que hay quien sostiene que los sistemas de cuidados son propios de países ricos. En mi opinión, eso es una visión que no va al fondo del tema. El fondo del tema es que ¿por qué lo vemos hoy como un tema, cómo lo podemos ver como un tema de países ricos? Porque fueron los primeros que envejecieron, simplemente por eso. El drama en América Latina es que vamos a estar envejeciendo, y ya Uruguay lo está haciendo, obviamente, como bien sabemos, es decir, en un contexto económico mucho menos próspero y que implica un esfuerzo muy grande. Creo que allí hay una tarea por delante. A mí me parece que Uruguay tendría que ir hacia una especie de estrategia nacional de longevidad, o para una buena longevidad, que implique una visión integral de la situación, y donde la dependencia de cuidados es parte. Allí hay que ver si el diseño que se pensó hace unos años es el mejor, ya sea en el financiamiento, que ha presentado debilidades obvias, ya sea en el énfasis del tipo de beneficios, con un fuerte énfasis en los cuidados, en la figura de los cuidadores. Pero bueno, creo que hay mucha tarea por hacer allí. Con Enrique hemos tenido oportunidad de hablar bastante de eso, y estamos en algunas actividades privadas tratando de apoyar la formación de cuidadores, porque realmente es una actividad que tiene la característica que es de ganar-ganar. Es de ganar para quien cuida, es de ganar para quien es cuidado, y es de ganar para la sociedad en su conjunto. Probablemente haya que pensar en algún tipo de modelo, algo diferente, como han experimentado otros países, pero bueno, hay allí una buena oportunidad de mejora y de actuación. Voy a volver a lo que hablabas hace un ratito, Rodolfo, sobre lo que era la Silver Economy. Gustavo Sosa nos pregunta, ¿cuáles serían concretamente las actividades que deberían impulsar empresas y gobiernos para apoyar, para dar soporte a la Silver Economy? Bueno, en verdad, es como hacer negocios. El movimiento económico de las personas de 50 y más años de edad en todo el mundo, también en el Uruguay, es una categoría de consumidores creciente en calidad, en exigencia y en volumen. Volviendo a lo que hablábamos más temprano, en el siglo pasado, la adolescencia y la niñez pasó a ser un mercado. Pues bien, ahora hay acá también
otro mercado que tiene que ver con las personas mayores. Es un mercado muy poco entendido, tan poco entendido al grado de que, por ejemplo, en la Universidad de Stanford se ha creado un departamento específico vinculado que se llama Longevity Economy. Está asociado directamente a la creación y al desarrollo de productos para esa población mayor, que son productos que tienen que escapar claramente a lo que decía Enrique de tratar al mayor como no sé, con un cierto disvalor, como un chiquilín que no logra comprender. Es decir, tienen que ser productos de otras características. Hay muchos ejemplos que se pueden dar, y yo recomendaría alguna lectura, pero lo podemos hacer capaz que por privado después, contestando algún mail, para evitar, digamos, para aprovechar mejor los pocos minutos que van quedando. Bien, nos pregunta Fabiana Kulshow del Observador, ¿qué incentivos gubernamentales se dan a las empresas para que contraten personas mayores en algunos países u otras políticas públicas que contribuyan en este sentido y que ustedes conozcan? Sí, ahí hay temas que son de mucha profundidad, incluso de la regulación laboral. En general, la antigüedad en el trabajo va asociada a mayores niveles salariales. Y por lo tanto, eso suele ser un desestímulo para que las empresas mantengan trabajadores que probablemente ya no tengan exactamente la misma productividad. Allí hay, digamos, que revisar muchos aspectos de la regulación laboral. No suele haber estímulos de tipo financiero. Lo que sí hay es estímulos más de tipo inmateriales, del tipo de los que de pronto podemos estar viendo en alguna película como Pasante de Moda, que con Robert De Niro, capaz que alguno de ustedes tuvo oportunidad de verlo. Es un ejecutivo retirado que ingresa a trabajar en no es una fábrica propiamente, en un centro de diseño de moda, todos millennials, toda gente joven. Y bueno, el valor del trabajo de grupos intergeneracionales es algo que todavía no se aprovecha en toda su potencial. No creo que sea un tema de estímulos de tipo económico para que las empresas puedan mantener y contratar personas mayores, sino que va a ser un tipo de estímulos de otra característica que logren comprender las ventajas de los equipos intergeneracionales, porque las personas maduras dan cosas que no dan las personas más jóvenes, y ese es todo un desafío que pueda llegar a plasmarse. Volviendo un poco a lo que estás comentando recién, pero también a lo que hablábamos del patrimonio inmaterial, nos pregunta Soledad Caballero, quisiera saber sobre otros estudios, sobre estudios que haya en relación a la satisfacción con la vida, la parte que tiene que ver con la soledad de las personas mayores, según su contexto económico, en Uruguay en particular, ya que ella comenta que ha visto que en lo que refiere a esta temática hay diferencias importantes según las zonas en las que se reside. En el caso de Montevideo, encontró diferencias importantes incluso entre mujeres de mayores de más de 65 años. Sí, hay algunos estudios, probablemente no sean tan específicos, pero bien, tendríamos que prepararle algún paquetito de papers para que pueda leer. También hay algunos libros que están disponibles, no a nivel nacional. Hay uno que es realmente excelente, La vida de 100 años. Es un libro de dos británicos, está traducido al español, pero no lo he visto en las librerías uruguayas. Se puede conseguir en Amazon. Jeff Bezos nos alcanza gustosos ese material en un segundo. Vamos a investigar, en todo caso, Rodolfo, después conversamos cuáles serían las publicaciones, las disponemos en Astur y las ponemos a disposición de todos. Una vez que las tengamos, lo subimos también acompañando el video de esta actividad. Comentaba Ana María Santos, ¿no sería importante rever la incompatibilidad existente entre trabajo y jubilación que responde a normas de otras épocas y realidades, incompatibilidad que alcanza a algunos jubilados según la actividad por la que se haya jubilado? 100% de acuerdo, y espero tener compañía para cambiar eso en este proceso que estamos iniciando.
Y a continuación, y en relación a esto, Celina Burmester nos pregunta, ¿cuál es, Rodolfo, tu propuesta en materia de compatibilidad entre trabajo y jubilación? Bien, mi propuesta básicamente es la siguiente, que a partir de una determinada edad a definir, que no sería la edad mínima, la jubilación fuera plenamente compatible con la actividad. Allí tendríamos que ver algunos aspectos de carácter financiero y probablemente el modelo de la Social Security Administration sea uno que permite dar alguna flexibilidad donde la persona hasta determinado nivel de ingreso no recibe ningún tipo de reducción en su jubilación, pero sí sí cuando lo supera. También podemos poner, porque está en español, el régimen de la Social Security Administration en materia de compatibilidad. Tiene un nombre muy lindo, la ley es de la época de Clinton, Ley de Libertad de Trabajo Senior se llama. Realmente hasta el nombre es lindo de la ley. Te paso el link para ponerlo junto con estos otros que hemos estado conversando. Fenomenal, fenomenal. María Marín nos comenta que para los empresarios es más importante habilitar muchas veces a los jóvenes que a los mayores debido a que precisamente los años que tienen por delante de actividad son menores. Y bueno, entiendo que es un poco todo lo que venimos hablando y es una realidad, ¿verdad? Sí, sí. Y que no quita que pensemos en que atender a las generaciones más jóvenes, con todo lo que implica en el sentido de vulnerabilidad, tiene que estar sobre la mesa. Pero bueno, esta es otra temática a la que tenemos con la que nos tenemos que poner en acción, claro, porque se nos vienen épocas, como decías tú, donde cada vez va a ser más necesario, incluso para los equilibrios macroeconómicos y microeconómicos, ¿verdad? Claro, pero pensemos, por ejemplo, en que no solo es un trabajo en relación de dependencia. Exacto. En el caso español, por ejemplo, está regulado el tema de la jubilación activa, se le llama, y permite la posibilidad de que la persona trabaje, y si es alguien que pone un establecimiento y que emplea a alguna persona, tiene incluso beneficios. Exacto. Pensémoslo, ¿por qué una persona que se jubila y ya mayor no puede tener una librería si quiere, poner su auto unas horas en una plataforma para poder trabajar como Uber u otro tipo de actividades, ¿verdad? No solo pensemos en relación de dependencia. Exacto, y por ahí hay algo bien importante que tú decías, esa capacidad emprendedora. Incluso es claro que los emprendedores mayores tienen un nivel de sostenibilidad en sus empresas bien importante, incluso mayor que el de las personas más jóvenes, ¿no? He estudiado que el nivel de éxito que obtienen es mayor que el de los jóvenes. Exacto. Aunque no le guste mucho a Mark Zuckerberg, que dijo hace unos años en una conferencia famosa, está definitivamente probado que los jóvenes somos más inteligentes. Entonces tenía 25 años. Ahora. Creo que se olvidó que no tiene otra forma de envejecer, que estar vivo que envejecer. Va a llegar a ser de esos menos inteligentes que él dijo. Y aparte gana la perseverancia, gana la experiencia, o sea, hay muchas cosas que se suman y que tienen que ver con este patrimonio inmaterial que tanto interesó conversar, porque por ahí tenemos también un camino lindo para seguir, incluso a través de todo lo que hace Astur y todo lo que ustedes van a estar haciendo en esta comisión tan importante que va a estar trabajando un tema especial como el de la seguridad social, pero que al fin y al cabo habla de ponernos en este nuevo paradigma que tiene la vida y la sociedad, ¿verdad? De encontrar otra forma de seguir viviendo, además del envejecimiento que teníamos antes, bueno, un envejecimiento diferente, ¿no? Contador, no sé si quiere agregar algo y vamos al cierre luego. Sí, no, yo quería simplemente agradecerle mucho a Rodolfo lo que nos ha dicho y la gran tranquilidad que da que tengamos a una persona con su visión global para presidir esta importante comisión que tenemos por el legislador. Yo creo que lo más importante, diría yo, que uno podría recoger de este debate tenido y la colaboración de estas dos personalidades es un poco retener que estamos en un momento importante de crisis muy fuerte en el mundo, va a sacudir en muchos sentidos muchas cosas. Esperemos que vamos a salir de ellos, pero esas crisis que nos crean grandes problemas también nos crean grandes oportunidades. Hacer pie un poco en las experiencias y mirar hacia adelante con ese espíritu
creo que es lo fundamental. Me parece que Uruguay ha sido siempre un punto de referencia en muchos temas. Hay que sentirse orgulloso de eso. Cuando uno sale por ahí, se aprecia como este pequeño país ha podido sortear muchos temas y abrir muchas puertas en países en vías de desarrollo. Esta es una de las cosas que el país ha hecho escuela o ha hecho una experiencia. Yo pienso que con la misma fe que nos da un poco la experiencia del pasado y sin arrogancia, yo creo que el Uruguay puede de alguna manera ser un pequeño modelito de esto que hemos llamado una visión integral del envejecimiento e insertar el tema que va a ocupar un poco a la Comisión de esta visión integral, donde hay que hacer acuerdos, balancear posiciones, pero de alguna manera dar un ejemplo de actualizar nuestra preocupación por el tema de los mayores en el nuevo contexto que nos propone el mundo, que nos propone la tecnología, que nos propone las tecnologías de la salud que nos anunciaban hoy. Todo eso abre campos muy lindos, muy, muy difíciles, pero en todo caso una nueva oportunidad de innovar en el país con estas visiones integrales, que en definitiva es porque en Asturias estamos haciendo estas cosas muy modestas, pero que se agrandan cuando uno ve cómo nos ha expuesto Rodolfo su visión. Agradecerle una vez más, felicitarnos, tenerlo. Nada más. Un gusto, Enrique, en haber participado de esta actividad, la primera de este ciclo de charlas que están organizando. Gracias, Rodolfo. Bueno, le agradecemos a la doctora Blasco, que ya se ha tenido que retirar. Saldain, un honor, un placer haberlo tenido nuevamente aquí con nosotros, al contador Iglesias, que desde Madrid está aquí con nosotros desde más temprano, el equipo de Fundación Astur, a Clic Américas, que nos ha asistido en la organización, a Lucía Cohen y a los medios de comunicación que nos han apoyado en la difusión de esta actividad. Informamos también que la conferencia va a estar está grabada y va a estar en nuestra página web, así que en unas horas les estaremos enviando un email en donde les podremos dar el enlace para poder verla, incluso con los documentos adjuntos. La invitación, sin duda, a seguir a Fundación Astur en las redes sociales, en donde podrán conocer sobre nuestras actividades, los próximos webinars y otras cosas en las que venimos trabajando en esta temática y en otras. Desde ya, muchas gracias, buena tarde, buen fin de jornada a todos, que estén muy bien. Gracias.